Hola, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos por aquí? Un mes, ¿no? Desde junio, sí. Hoy estamos, como todos los primeros martes de mes, aquí en Relájate y Educa para responder todas tus dudas, todas tus preguntas sobre vida en familia, educación, crianza, sobre aquello que te preocupa. Y hola a los que os estáis incorporando, ¿cómo estáis? ¿Estáis de vacaciones? ¿No estáis de vacaciones? ¿Cómo va la vida? Voy a mover esto un pelín, ahí está. Eh, bueno, antes de empezar os diré que el lunes que viene empezamos el gran reto de Relájate y Educa para no gritar en casa. Es la 14ª edición. No sé cuántas personas han pasado por ese reto, probablemente más de 20.000, pero no sé cuántas más de 20.000. Y es un reto de 5 días donde solo vas a necesitar como mucho 10 minutos al día, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es tomar la decisión de cambiar cómo quieres hacer las cosas, cómo quieres actuar, cómo comunicarte, aprenderás herramientas, vas a cambiar estructuras mentales. En los próximos días en Instagram y en Facebook vamos a publicar el enlace para que os podáis matricular y además te lo vamos a mandar por correo electrónico, de manera que si no tengo tu correo electrónico, por favor escríbeme o mándanos un mensaje privado aquí en Instagram o Facebook, en público no lo hagas. Además, los comentarios que hacéis ahora en Instagram, por ejemplo, luego desaparecen. Y, y qué más, qué más. Y empezamos el lunes. Y solo son 5 días y es un súper reto. Llevo muchos años haciéndolo. Esta es una nueva edición. Cambiamos los vídeos en la última, cambiamos un poco el contenido para adaptarlo a vuestras necesidades y da muy buenos resultados. Porque la mayoría de los que estamos en este lío, que es la crianza, una de las cosas que no queremos hacer es gritar o generar hostilidad. A veces se habla de gritos, pero la agresividad y la hostilidad no solo vienen a través del grito. El grito es el término un poco genérico siempre que hablamos de utilizar herramientas de miedo, de violencia, de poder excesivo. Pues vamos allá, si os parece, vamos a empezar y voy a empezar con una pregunta que a lo mejor es una pregunta que solo aplica a una persona, pero en realidad yo creo que os va a servir a muchos de los que estáis aquí. Porque voy a hacer una respuesta más general. Siempre me gusta que a partir de lo particular todos los que estamos podamos sacar alguna conclusión y algún tipo de aprendizaje. Una madre me cuenta que solo tienen un hijo y que solo van a tener un hijo, no van a tener más por sus circunstancias personales, por su decisión, pero tiene miedo. Me dice, ¿y si mi hijo se siente solo? ¿Y si mi hijo no sabe diferenciar buenos amigos de malos amigos? ¿Y si mi hijo se hace muy dependiente de sus amigos? Y todas estas dudas son lícitas. Y os voy a responder con algo que ya he contado aquí varias veces en Relájate y Educa, en estos directos, porque fue muy esclarecedor para mí y me ayudó a mí misma en mi propia vida. Una vez estaba hablando con una mujer que después se matriculó en uno de mis cursos, pero hacemos una llamada para conocernos, aquellos que no sabéis en qué programa matricularos o si yo os voy a poder ayudar o no, e hicimos una llamada. Y yo había entendido antes de la llamada que sus hijos tenían 4 y 6 años. Pero durante la conversación me dijo que tenía miedo de que sus hijos en el futuro fueran drogadictos. Y entonces yo le dije, perdóname, es que creo que me he equivocado. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pensando que serían adolescentes. ¿Y qué me respondió? Tienen 4 y 6 años. Y le dije, entonces no tienes ningún material para preocuparte por lo que vaya a ocurrir en el futuro, si son drogadictos o no. De eso nos tenemos que ocupar cuando haya indicios, pero con 4 y 6 años no hay ningún indicio de que estos niños vayan a convertirse en drogadictos. Lo mismo le digo a esta mujer. Y os lo digo a todos aquellos que tenéis miedo a que ocurran cosas en el futuro de las que todavía no hay indicios. La vida de tus hijos va a ser tremendamente imperfecta, igual que lo es la tuya. Y va a haber cosas que podrían ser de otra manera. Y son como son. Y tenemos que aceptar que nuestros hijos tienen las circunstancias que tienen y que esas son las circunstancias en las que van a crecer. ¿Y sabes qué es lo más importante aquí? Que no hay unas circunstancias ideales, no hay unas circunstancias óptimas. Dentro de lo que tenemos, dentro de lo que nos está dado, dentro de nuestras decisiones también, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible.
Vamos a intentar que nuestro hijo diferencie a las personas tóxicas de las personas que son buenos amigos, una relación sana, una relación con un buen vínculo. Eso podemos hacer, pero que un niño solo se pueda sentir solo en el futuro, un hijo único, puede ser. También puede ocurrir que un hijo de familia numerosa se sienta solo en el futuro, porque se lleva mal con los hermanos, o porque no es capaz de hacerse amigos, o porque no es capaz de establecer vínculos saludables. Entonces, mi recomendación es, chicas, chicos, cuando surja el problema, nos ocupamos. Cuando ese niño sufra porque está solo, no tiene amigos, no sabe diferenciar los amigos buenos de los malos, cuando haya una relación de dependencia, cuando ocurran las cosas, nos ocuparemos. Cuando haya indicios de que vayan a ser drogadictos, nos ocuparemos. Pero no nos vamos a preocupar. No nos vamos a ocupar antes de tiempo, antes de que haya ocurrido nada. Así que yo lo que le diría a esta madre es, acepta la decisión que habéis tomado. Hay países donde muchísimos hijos son hijos únicos. Mi marido es hijo único y a veces me decía cuando mis hijos eran pequeños, qué suerte he tenido yo de ser hijo único, porque tener hermanos es la jungla, es una batalla constante. Tengo una amiga que tenía un hijo y no quería darle una hermana, porque ella es hija única y decía, esto es lo máximo, es lo mejor. ¿Cómo le voy a hacer la faena a mi hijo de darle una hermana? Ahora tiene una hermana y se quieren mucho y todo va fenomenal. Pero al principio mi amiga tenía una experiencia tan buena como hija única que darle un hermano o una hermana a su hijo le parecía una gran traición. Entonces, hay muchos caminos, hay muchas vías. Si en nuestra cabeza tenemos una expectativa rígida, la mejor familia es la familia donde hay más de un hijo, vamos a ver la realidad que tenemos con una mirada negativa. Por eso las expectativas son tremendamente peligrosas y por eso en Relájate y Educa trabajamos para identificarlas, para nombrarlas y para desmontarlas. Es fundamental que esas expectativas, ¡boom!, se bajen el volumen y si es posible se apaguen. Porque a veces tenemos unas ideas tan rígidas que lo que hacemos es causar daño. En cambio, si decimos, solo voy a tener un hijo y que todo vaya lo mejor posible y va a haber cosas que no sean perfectas, pues ya está. Adelante, con alegría, con aceptación y con ganas de que la vida sea lo mejor posible. Yo intuyo que a ti lo que te pasa, a lo mejor, es que una parte de ti quiere tener más de un hijo y que ha sido una gran renuncia y estás viviendo ese duelo. Y ese duelo a lo mejor lo colocas en mi hijo va a ser infeliz si yo no le doy un hermano o una hermana. Pero tu hijo puede ser igualmente feliz siendo hijo único. Yo es que conozco a muchos hijos únicos que están bien y a muchos hijos con hermanos que están bien y ninguno está bien todo el rato. Los que tienen hermanos a veces pelean. Así que, conclusión, ojo con las expectativas. No hay un solo modelo, hay muchos modelos y depende de nosotros que esos modelos funcionen. Y tercero, por favor, no nos vamos a preocupar. Ocupémonos cuando surja la situación por la que hay que ocuparse. Aquí me pregunta alguien una pregunta muy pertinente, me la acabáis de preguntar. Alguien que habla de pornografía con un niño o una niña de 9 años, en un cole donde se habla mucho de sexo. Mirad, yo doy conferencias a veces sobre pornografía en coles, porque la edad de inicio de la pornografía desgraciadamente son los 8 años y tengo alguna conferencia por ahí. Lo mejor que podemos hacer, y voy a dar una respuesta rápida porque aquí no voy a dar una clase sobre pornografía, pero lo mejor que podemos hacer es ser nosotros quienes iniciamos la conversación sobre educación sexual, sobre sexualidad en casa. Esto es lo más importante. Y sexualidad no es solo sexo, sexualidad es afecto, es emoción, es vínculo. Hay que hablar no solo de no lo hagas, no lo mires, no. Hay que hablar también de qué es una buena relación con tu propio cuerpo, qué es una buena relación con el cuerpo del otro y no solo con el cuerpo, sino con la otra persona, que haya un afecto, que haya un vínculo. Esto es muy importante. Cuando hay muchos niños en un cole de niños de 9 años que hablan de sexo, una idea buenísima sería hablar con el colegio, para que el colegio iniciara charlas de formación a los padres e incluso hablar con el resto de los padres, porque algo pasa en un sitio donde se está hablando tanto de sexualidad. Mis hijos no hablan de sexualidad en el colegio. O nadie, no es una alarma que haya surgido por parte de ningún padre, porque hablamos mucho con ellos.
Y yo he hablado con los padres de pornografía, por ejemplo, en uno de los colegios de mis hijos, que tengo 3 hijos y ahora, el año pasado estuvieron en 3 colegios. Ahora van a estar solo en 2 porque están en etapas diferentes. Entonces, lo que quiero decir es que lo más importante es que tú tengas las riendas de la educación sexual en casa. Que les digas a tus hijos que si ven una imagen pornográfica no quieres que la vean y que si la ven que te lo cuenten. Y que les hables mucho de qué es el sexo, qué es el afecto, qué es un vínculo positivo, sin miedo. Sabemos que cuanta más formación en materia sexual hay, mejores decisiones, más saludables, más cautas van a tomar los niños en el futuro. Entonces, la recomendación siempre es educación, educación, educación. Y no esperéis que la educación ocurra fuera de casa. Ojalá, una parte puede ocurrir fuera de casa, pero vosotros sois el referente de vuestros hijos. Así que, idealmente, esta conversación que se inicia cuando son muy pequeños y se termina cuando son adolescentes y no quieren hablar más contigo de esto, o sí, ojalá sí, pero lo normal es que no, y que si lo hablan sea muy poquito viendo una serie y vas a ser tú quien hable, pero es una conversación que se inicia de chiquitines, que sea una conversación natural, igual que habláis de otras muchísimas cosas. Vamos a ver las preguntas que me habéis dejado esta mañana. Aquí hay alguien que me dice, mi hijo no sigue nuestras indicaciones, hay que repetirle todo mucho, hace lo contrario, se ríe, siempre ha sido un niño muy bueno pero con crisis, ahora tiene 4 años y 8 meses. El marido cae en la amenaza de retirarle algo o castigos. Mirad, la risa de los niños cuando les decimos que hagan algo o cuando les regañamos es una manera de defensa. Hay niños que se tapan las orejas, hay niños que se dan la vuelta y se van corriendo, hay niños que se ríen, hay niños que se ponen a cantar, hay niños que dicen, me da igual, me da igual, me da igual. Y todas esas fórmulas son la misma fórmula. Y es, me defiendo de lo que me estás diciendo. Me defiendo porque estás enfadada, entonces intuyo que no soy un hijo suficientemente bueno para ti. Me defiendo porque lo que me estás pidiendo no lo puedo procesar, o porque me resulta difícil o complicado, o porque para mí es una montaña muy grande y necesito un poco más de ayuda y acompañamiento. En las sesiones individuales que tengo con algunos de mis alumnos, una pregunta así sería una pregunta concreta. Yo les diría, ¿en qué situación concreta ocurre esto? O situaciones. E iríamos a partir de lo concreto. ¿Para qué? Para ver cómo podemos ayudar a ese niño a que esa situación que le resulte difícil sea más llevadera. ¿Por qué el niño se ríe y no me hace caso cuando le digo que se lave los dientes? ¿Qué puedo hacer para que el momento de lavarse los dientes sea más llevadero para él? ¿Es que le mando ir solo? ¿Es que no le gusta? ¿Es que le cuesta ir a la cama? ¿Es que en esa hora ya está demasiado activado porque es tarde para él? ¿Qué es lo que falla en ese momento? Yo como adulto, ¿qué puedo hacer para que esa situación difícil sea diferente para él? Puedo inventarme un juego, puedo llevarle, puedo guiarle con canciones. ¿Qué herramienta tengo para eso, que para él es algo duro y difícil, se convierta en un momento de conexión y de vínculo entre nosotros? Y la realidad es que se puede conseguir. Y no es difícil. Baja muchísimo la tensión y es muy placentero para todos. Pero os voy a decir otra cosa. Algo que os va a ayudar a todos. Da igual la edad que tengan vuestros hijos en cualquier situación. Yo estoy en un sitio de veraneo con una de mis hijas. Estamos solo las dos. Y yo hoy le he dicho, nos tenemos que sentar para ver cómo van a ir las pantallas. Vamos a hacerlo juntas, vamos a ver si puedes ver la tele y cuánto puedes ver la tele. Quiero que aprenda a escribir en el ordenador con todos los dedos. Vamos a enseñarte a hacer typing, a hacer mecanografía, pero vamos a ver en qué horario. No es cuando me aburro lo hago, porque entonces puede estar aburrida 6 horas al día y estar haciendo typing 10 horas al día. Y entonces lo que vamos a hacer es crear una estructura. La estructura es vuestra tabla de salvación. Si este niño de 4 años y 8 meses sabe exactamente lo que tiene que hacer cada día, cómo lo hace, con quién lo hace, quién le ayuda, quién le acompaña, si estas cosas se hacen a través del juego, a través de las canciones, podéis buscar en YouTube Disciplina Juguetona Amaya de Miguel y vais a encontrar varios ejemplos de disciplina juguetona, que es una manera de resolver el conflicto a través del juego. En mi libro, que se llama Relájate y Educa, hay muchísimas soluciones para resolver los momentos difíciles del día a día con estrategias lúdicas, de canciones, de cuentos, de juegos, para todas las edades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Entender que un niño de 4 años y 8 meses no se porta mal. Esto es lo primero. Está aprendiendo a vivir. No tiene ni idea de cómo funciona el mundo. Y hay cosas que le resultan difíciles o le resulta interesante ver qué ocurre si dice que no. Pero no es malo, no hace nada malo. Está ensayando lo que ocurre en la relación con sus padres, lo que ocurre en su cuerpo cuando le dicen que tiene que recoger, que lo detesta, porque su cerebro lo que le dice es, ¿para qué vas a hacer eso? Y su cerebro tiene 1000 voces y una es recoge y las otras 999 son juega, piensa en esta otra cosa, corre, resístete. Hay una vocecita solo, una que es la de recoge y no quiere. Es muy pequeña esa voz. ¿De qué manera puedo conseguir que estas cosas que le resulten difíciles sean cada vez más sencillas y más llevaderas? Mirad, hay una cosa que aprenden nuestros alumnos en los programas de crecimiento personal en familia y es, tu hijo no es un problema. Esto es muy fácil de decir y difícil de incorporar, pero cuando lo hayas incorporado vas a ver que esto es un cambio radical en tu vida. Tu hijo tiene una dificultad y tu responsabilidad como adulto es ayudarle con esa dificultad. Entonces, a mi hijo le resulta difícil la transición de estar despierto a meterse en la cama. Voy a ayudarle para que esa transición sea más fácil. A mi hija le resulta difícil la transición de meterse en la ducha. Voy a ayudarle para que esa transición no sea tan difícil. A mi hija le resulta difícil ordenar su cuarto. Voy a ayudarle para que sea más sencillo. ¿Cómo? Voy a retirar juguetes porque tiene demasiados. Voy a hacerlo con ella jugando. Voy a hacerlo siempre a la misma hora del día, una hora fija. Voy a permitirle que deje algunos juguetes sin colocar porque son construcciones o juegos que están en medio del proceso y pararlo sería parar el juego del todo. ¿Qué tengo que hacer para que esa resistencia que tiene poco a poco se vaya cayendo? A lo mejor no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer conmigo, acompañando, con presencia de verdad. Y a lo mejor lo que le pasa a un niño que se ríe cuando le dan una instrucción es que está en modo enemistad, en modo enfrentamiento. Y los responsables del modo enfrentamiento somos siempre los adultos. Porque un niño de 4 años y 8 meses, lo único que quiere es que le miremos con ojos de amor, de admiración, de respeto, que le demos valor, es lo único que quiere. Y si está en modo enfrentamiento y en modo retador y en modo ja, 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 no te hago ni caso, es porque le falta conexión, probablemente, me imagino, le falta vínculo con los padres, falta rebajar el volumen de la tensión en la familia, probablemente haya tensión en la familia, por lo menos en la relación con el niño. Cuando bajamos todo esto y nos convertimos en aliados, en miembros del mismo equipo, es muchísimo más fácil que los niños nos sigan. Por eso... Ay, perdonadme un momentito los que estáis en Facebook. Bueno, ya estamos otra vez aquí en Instagram, perdonad, ha habido un pequeño incidente. Voy a seguir, qué pena porque... A ver, ahí, vamos a continuar. Esperad, es que no sé qué me pasa hoy, no estoy en mi casa, pues todo es distinto. ¡Ah! ¡Hombre! Está aquí mi madre. ¡Hola, mami! Pues a ver si nos deja Instagram seguir. Voy a la siguiente pregunta. Una familia me cuenta que viven lejos de su casa. Son expatriados, igual que yo. Yo he vivido mucho fuera de mi familia, lejos de mi familia, en otros países. Y... Hola, Mónica. Y nos dicen los padres que no llegan a disfrutar el cumpleaños de los niños o de su hijo porque están constantemente interrumpiendo con los vídeos de los tíos que quieren hablar con el niño, quieren hacer la videoconferencia, le quieren ver cuando abre el regalo que le han enviado. Y bueno, pues estas distracciones o interrupciones hacen que los padres no disfruten el cumpleaños. Aquí la primera pregunta sería, ¿el niño disfruta o tus hijos disfrutan el cumpleaños o no lo disfrutan?
Lo siguiente, y es lo que más nos puede importar a todos, más allá de las circunstancias concretas de esta familia, lo siguiente es la dificultad que tenemos muchas veces para poner límites con la familia. Yo he estado ahí y es un arma de doble filo, porque por un lado, nosotros como madres, como padres, creo que casi todos somos mujeres hoy, tenemos un instinto muy fuerte que nos dice, esto que estoy haciendo es lo mejor para mi hijo. Quiero tener un cumpleaños discreto, sencillo, pequeño, con cosas de valor. Y todas estas interrupciones rompen esa atmósfera que yo quiero para mis hijos. Y estoy tan conectada a ellos, que percibo como un ataque importante todas estas interrupciones. Por otro lado, si queremos que nuestros hijos tengan un vínculo amoroso con esos tíos, esos abuelos, esas personas de nuestro entorno, cuando ponemos ese límite, vemos que la relación entre nuestros hijos y esas personas puede dañarse. Esto depende mucho también de cómo sean las otras personas. Hay personas que aceptan muy bien ese límite y encuentran otras maneras de vincularse con los niños, pero hay otras personas a las que les cuesta más. Mi manera de vincularme con tu hija es a través del regalo que le voy a dar en esta fecha. Y es la manera que yo conozco de hacerlo. O mi manera de vincularme con mis nietos es darles chocolate y ponerles la tele, algo que tú no quieres darles y yo se lo quiero dar, chocolate y tele. Entonces es difícil, ¿no? Tenemos ese instinto, voy a darles a mis hijos algo que yo entiendo que en este momento de su vida es lo que necesitan, pero esa necesidad de vínculo entre el niño y el otro adulto. Y tú no quieres que la relación entre tú y ese otro adulto de tu familia o amigo al que quieres se entonces yo creo que hay que buscar ese acuerdo, que no es ni blanco ni negro, hay que intentar buscar el espacio de grises y a lo mejor hay que hablar del espacio de grises con la otra persona. Oye, mira, yo entiendo que para ti sea muy importante esto, pero el cumple que hemos preparado este año es un cumple sin móviles, es un cumple sin llamadas, es un cumple sin que el niño vea el teléfono, pero a partir de las 8 les vamos a enseñar todos vuestros vídeos y, y os van a responder. Entonces los niños pueden grabar una respuesta. Y a lo mejor este es el espacio intermedio al que llegáis. No es fácil. Alguien nos pregunta, ¿cómo sospechar de un TDAH niño de 8 años inquieto? Me gusta que digas que es un niño de 8 años inquieto porque muchísimos niños son inquietos. Si solo es inquieto, pues a lo mejor solo es un niño. Pero aquí quienes muchas veces tienen la palabra son los profes. Entonces yo te animo a que preguntes a los profesores, porque ellos muchas veces tienen más idea que nosotros, porque ellos ven a muchísimos niños. Entonces, lo mejor en estos casos es preguntar a los profesionales que están muy habituados a ver niños. Alguien nos dice, ¿cómo manejar la situación cuando le pegan a tu hija? Mirad, una cosa es que le peguen una vez de manera aislada y otra cosa es que le peguen de manera recurrente. No sé qué edad tiene esta niña, no sé si tiene 4 años o si tiene 13 años. Pero si esto ocurre cuando está en el cole, por ejemplo, yo creo que en esos contextos hay unas personas responsables y estas personas responsables son los adultos, no son los niños. Y cuando a una niña le están pegando en el colegio, y no es un hecho aislado, sino que es algo que ocurre con frecuencia, es a los adultos a los que hay que decirles que su trabajo es proteger a esa niña. Y esto hay que decirlo de la mejor manera posible, porque probablemente los adultos lo estén intentando hacer y lo estén intentando gestionar bien. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atentos y hay que pedir ayuda a... ah, bueno, pues muy bien. Voy a seguir solo aquí en Facebook porque parece que en Instagram no puedo. Voy a poner el mensaje en Instagram para decirles... Bueno, vamos a seguir. Entonces lo que decía es que habléis con los adultos, les preguntéis a ellos, porque a los adultos del colegio, si esto ocurre en otra situación, si ocurre en el parque, hay que intervenir. Y hay que decir, no voy a permitirte que sigas pegando a mi hija y hay que hablar con los padres. Oye,
creo que hay una situación un poco difícil, ¿me ayudas? Que no es lo mismo que decir, oye, que tu hijo está pegando a la mía, a ver qué haces. No, oye, aquí hay una situación difícil entre tu hija y entre mi hija y tu hija. ¿Me ayudas a resolverla? Que no queremos que nadie lo pase mal. También es muy importante educar a los niños en asertividad. Esto es algo que hacemos mucho en Relájate y Educa, hacer que los adultos seamos asertivos y poder transmitir esa asertividad a los niños. Y hay que enseñarles cómo actuar en una situación donde se ven agredidos. En mi opinión, no hay por qué enseñarles si te pegan, pegas, porque además va a veces contra la naturaleza de muchos niños y les estamos diciendo que hagan algo que va contra su naturaleza y que probablemente sientan que les desalinea de la persona que ellos son y les pone a lo mejor en situaciones de más vulnerabilidad, eh, de más dificultad, porque no son así ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Les enseñamos que tienen opciones. Una opción es me voy, me alejo de la persona que me ha agredido. Otra opción es voy a pedir ayuda a un adulto. Otra opción es hablo. No me gusta lo que has hecho y no quiero que lo sigas haciendo. Otra opción es decir, para, esto no me lo hagas. Para, no te lo permito. Todas las opciones son válidas y depende de cuál sea la naturaleza de esta niña que elija una u otra. A veces las explicaciones, actúa de esta manera, la próxima vez que te ocurra, haz esto, haz lo otro, no sirven. ¿Por qué? Porque la niña almacena la explicación en la parte más racional de su cerebro. Y cuando está en el momento de la dificultad, no sabe actuar, porque la parte del cerebro que actúa en el momento del conflicto es otra, no es la racional. Entonces, si hacemos un teatrito con muñecos, coges la cebra y la jirafa y tienen un enfrentamiento, la cebra pega a la jirafa y la jirafa tiene que imaginarse cómo actuar. Y está muy bien que sea tu hija la que dé opciones, sean las que sean, cualquier opción es válida. Entonces tu hija va a dar opciones para ver cómo se resuelve este conflicto. Si ninguna de las opciones que da tu hija te satisface, tú tendrás que también dar opciones, que son las opciones de pido ayuda, me retiro, soy asertiva y pongo un límite. Y con muñecos lo integran de otra manera, más que cuando estamos haciendo un discurso, un speech, y suele ayudar más. Siguiente pregunta. Esta me ha hecho mucha gracia porque Vicky nos dice que tiene 2 hijos de 4 y 6 años y que sobre todo desde que están de vacaciones se pasan el día chillando, hablando en la voz, con una voz muy alta. Y la madre les dice que hablen bajito y hacen caso, pero enseguida se les olvida y vuelven a hablar alto. Pues mira, Vicky, lo primero que te tengo que decir, igual que os lo digo a todos los que tengáis a los hijos un poco disparados en estos días, es que probablemente no lo puedan evitar, porque cuando les dices que hablen bajito, te hacen caso, pero luego se les olvida y vuelven a ese volumen más alto. Yo aún así te voy a dar algunas estrategias. La primera es mucha calle, mucha playa, mucho parque, lo que hagáis, lo que podáis hacer y que en la calle puedan hablar alto. Pero te voy a dar 2 estrategias que te pueden ayudar, sabiendo que para ellos modular su voz es difícil. Tienen esos cuerpos tan chiquitines, quieren hacerse oír y ¿qué hacen si son chiquitines y su voz tiene que llegar hasta ahí arriba, que es donde está tu cabeza? Pues hablar alto, porque si yo tengo que hablar a alguien que está en lo alto de una montaña o asomado a un balcón ahí arriba, le voy a hablar alto. Y si estoy con toda la excitación de las vacaciones, también voy a hablar alto. Entonces, una herramienta. Cuando lleguéis a casa, chicos, ahora hay que utilizar las voces de dentro de casa. ¿Las tenéis? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, fenomenal, vamos a entrar. Y al salir, ya, las voces de la calle, ya podéis tener voces de calle y hay que hablen con el volumen que quieran. Se les va a olvidar, pero en lugar de decirles habla bajito, que es un poco una regañina, les puedes decir, chicos, chicos, que se nos ha olvidado las voces de dentro de casa. Segunda herramienta, búscales un volumen. ¿Dónde estaba el volumen de hablar bajito? En la oreja, en el ombligo, que hace un poco de cosquillas, en la nariz, hasta que lo encontréis. Ah, está en el ombligo. A ver, o está en la orejilla. A ver, que voy a bajar volúmenes, que están muy altos los volúmenes. Se lo sigues diciendo porque no lo hacen a propósito. Es algo que les sale así. Así que es inevitable. Pero les puedes ir enseñando a modular su voz poco a poco con herramientas amables, de juego, que no sean hostilidad. Y tú, paciencia. Lo único que están haciendo es ser niños. Alguien nos dice que tiene un hijo de 14 años que
que está teniendo una adolescencia un poquito difícil, que los adultos han aprendido a no escalar con él, que a veces responde de muy mala manera. La madre está preocupada por los resultados escolares porque le cuesta concentrarse y se rinde a la primera dificultad y carece de un método de estudio. Y que los malos resultados escolares minan su autoestima y que es un círculo difícil de romper. ¿Qué estrategias puede usar para motivarlo sin amenazas ni premios? Bueno, esto la verdad es que es una pregunta muy amplia, muy amplia, muy amplia. Nosotros tenemos un curso, fíjate, de 14 semanas para adolescentes y a mí lo que me gusta es que lo hagáis con mi curso de 6 meses de crecimiento personal. Entonces aquí yo te puedo dar alguna pauta, pero es un trabajazo, ¿no? Cuando ves que tienes a un chaval de 14 años que está perdido, entiendo tu preocupación y es muy lícito y está muy bien que te preocupes, pero el trabajo de reconducir a este chico, pues es un trabajo de tiempo, ¿no? Es un trabajo que requiere, pues eso, requiere tiempo, tiempo, esfuerzo, mucha formación. Eh, yo lo primero que te diría es que no sé si lo estáis haciendo ya o no, es que uséis ayuda externa con el colegio. Que tenga tutores o que vaya a una academia donde le enseñen precisamente técnicas de estudio y donde tenga que hacer las cosas aunque no le apetezca. Porque si sois vosotros, los padres, los que estáis encima de él, es muchísimo más difícil que lo haga sin oponerse. Pero muchas veces cuando estamos con una persona externa, pues aceptamos, lo hacemos, aunque no nos guste, y ya está. Cuando hablamos de motivación, muchas veces es muy difícil hablar de motivación con respecto a los estudios, porque los estudios para muchos niños no son nada motivadores, de hecho es una tortura. Entonces la pregunta es, ¿me puede motivar una tortura? Algo que mi cerebro rechaza, algo que no encuentro para nada atractivo, pues eso va a depender del profesor. No va a depender de ti y no va a depender de él. A mí me gusta mucho que alimentéis la motivación de los niños, la que tengan, porque muchas veces la motivación está fuera del colegio. Y esa es la motivación que más hay que alimentar porque esa existe y es real. Y si en el cole no hay motivación, nada que hagamos los adultos va a conseguir que aumente. Solo hay una cosa que funciona con algunos niños, no con todos. Algunos niños que saben a qué les gustaría dedicarse de mayores, aunque luego cambien de idea, no pasa nada, pero que tienen un camino, que tienen una trayectoria, que desearían hacer algo, a veces está bien enseñarles qué es lo que necesitan para acceder a eso que están imaginando y con lo que están soñando. Que vean qué notas necesitan, qué ciclos escolares tienen que terminar, cuáles son las exigencias mínimas. Y entonces tendréis que decir, yo te voy a apoyar para que consigas estas exigencias mínimas y llegues a esto que es tu sueño y que es lo que deseas. ¿Qué ocurre? Que con 14 años hay muchísimos niños que no tienen esta visión de sí mismos en el futuro. Yo no la tenía. Entonces, bueno, pues en ese caso, esa herramienta, esa arma, no la tenéis. Y hay otra cosa que también a algunos niños les ayuda y es pensar en el sueldo que van a cobrar. Entonces les puedes decir, mira, si no terminas la ESO, en España es la etapa obligatoria, es donde termina la educación obligatoria, si no la terminaras o si solo estudiaras hasta allí, este sería el tipo de trabajos a los que podrías acceder y este sería el sueldo que tendrías. Si continúas estudiando después, pues depende de lo que hicieras, estos podrían ser los tipos de trabajo que tendrías y estos son los sueldos que te corresponderían. Yo a veces me encuentro con profesiones que me parecen muy duras porque son aburridas, porque son mecánicas, porque son repetitivas, porque no hay imaginación y les digo a mis hijos, fijaos qué pena, alguien lo tiene que hacer, pero qué vida tan dura dedicarse a esto, porque a mí me parece de una dureza brutal, ¿no? Y se lo digo. Y es una manera también de transmitir que el momento de invertir en la formación va a tener un premio, va a tener un premio más adelante, no de dinero, yo la verdad es que no hablo tanto de dinero como de satisfacción personal, porque lo que les digo a mis hijos es, probablemente estés como mínimo 40 horas a la semana dedicándote a algo, ojalá logres identificar qué es lo que te gusta, para que todo ese tiempo que vas a dedicar pues sea un tiempo satisfactorio, gratificante, que tenga que ver contigo. Vamos a ver, siguiente pregunta.
Mi hija de 4 años me pega como cuando tiene frustración. ¿Cómo lo puedo gestionar? Pues mira, Clara, lo primero que tienes que hacer es decirle que no quieres que te pegue y sujetarle, ¿no? Le sujetas las manos, le sujetas los pies, le dices que tiene una fuerza adentro muy grande, que tiene que salir de su cuerpecito, pero que no le vas a dejar que te haga daño. Hay muchas maneras de sujetar. Hay una manera de sujetar que es contener y hay otra manera de sujetar que es apretando fuerte, ¿no? Que es con agresividad y con violencia. Aquí la clave es que nosotros no utilicemos esa agresividad y esa violencia, sino que seamos capaces de mantenernos eh, serenos, ¿no? A mí yo siempre digo que quiero que mis alumnos sean un roble, esa es mi intención, que sean un roble firme, bien arraigado, que pueda venir el impacto y ahí siguen siendo un roble. Un roble no te devuelve el impacto, sino que te contiene. Nosotros tenemos que contener la agresividad de la niña. Y en momentos de tranquilidad podéis dibujar las situaciones difíciles. Esas situaciones que para la niña son tan complicadas, para que ella vea lo que ocurre. Entonces dibujáis la situación, lo que os ha llevado a ese conflicto, la situación de agresividad de la niña, los lloros, el enfado de la madre o del padre. Y después lo volvéis a dibujar todo, pero donde la niña utiliza otra herramienta que no sea la herramienta de la agresividad, sino que lo dice con palabras o se aguanta o respira. Sabemos que la ira se rebaja con calma, ¿no? A veces decimos, hay que sacarlo, que peguen a un cojín. Y yo se lo digo a los hijos a mis alumnos, que lo hagan con sus hijos, que pegue a un cojín, que dé patadas a una pelota blandita en casa. Pero eso es inmediato, en realidad lo que sabemos que realmente hace que la ira se vaya son ejercicios de calma, un baño calentito, una ducha, un masaje, una respiración, algo que nos rebaje toda esa tensión que tenemos dentro. Con dibujos ella lo puede ver porque ella no se quiere ver pegando a su madre. Es terrible para una niña estar pegando a su madre. Lo que pasa es que no lo puede evitar. Y el trabajo es en los momentos de calma. En los momentos de calma es donde lo habláis, sin juzgarla, donde lo dibujáis todo, lo dibujas con ella, para que ella se vea a sí misma en una situación de gran dificultad, actuando o reaccionando de una manera que no le gusta, y después en el dibujo, unas páginas más adelante, ¿no? En cada página haces un dibujo, es como hacer un cuento, un poquito más adelante, esa situación, pero con una buena resolución. Lo más importante también es ver qué situaciones le frustran. Normalmente, cuando hay una situación de conflicto, siempre me preguntáis por el momento del conflicto. Y en Relájate y Educa trabajamos el momento del conflicto, pero sobre todo trabajamos lo que hace el camino que nos lleva a ese conflicto. ¿Qué tenemos que variar para no desembocar en ese momento tan difícil? ¿Qué es lo que no está funcionando? Porque lo más importante está aquí, al inicio de esta cadena. Holanda nos pregunta, ¿se puede o se debe negociar con un preadolescente? Bueno, depende de la situación, depende de los límites que estés poniendo, depende de la estructura que estés generando. Si es algo donde tú crees que puedes tener flexibilidad, pues adelante, a lo mejor sí que puedes negociar con un preadolescente. Si es algo que tú ves muy claro, pues entonces a lo mejor no. Esto lo trabajamos también en el curso de adolescentes de Relájate y Educa. Cuándo es realmente una negociación o cuando nuestro adolescente nos está haciendo chantaje emocional, por ejemplo, o se está haciendo la víctima. Todos los niños de mi clase, menos yo, han visto esa película. Y entonces, ¿tú qué vas a decidir? ¿No? Eres el peor padre de toda la clase. Eres un padre horrible. Bueno, pues ahí te están haciendo un chantaje enorme. Bueno, pues yo creo que al chantaje no hay que entrar. Bueno, te está haciendo chantaje, pues decides que tú no eres víctima de ningún chantaje, pero cuando realmente hay una negociación con argumentos, mira papá, pues es que yo prefiero que esto sea así, que esto sea así, por favor, por esta razón, por esta otra, ¿por qué no vamos a tener una conversación? Pero depende mucho de la... Aquí no hay una pregunta, sí, siempre hay que negociar o no, nunca hay que negociar. No, depende de la situación concreta y de cómo te sientas tú. Mi hija de 8 años, le dices que no haga algo y le intentas explicar por qué, nos replica y contesta. Intentas no enfadarte, pero ella acaba llorando
Y a mí, después de un rato de intento de diálogo, me saca el más genio y mi marido igual, y acabamos chillando y sin saber cómo hacer para que no repique y proteste por todo. Mirad, yo creo que pecamos muchos de exceso de explicaciones y probablemente nuestros hijos ya saben las explicaciones, porque son muy inteligentes, ya saben el porqué. Ellos inician esa conversación, tú me explicas por qué, yo te digo que no estoy de acuerdo, entonces tú me explicas más, y entonces yo sigo diciéndote que no estoy de acuerdo, y entonces yo lloro, y entonces, en cambio, si la niña dijera, quiero esto, tú le dices no, ya sabes que esto no te lo voy a dar, o este no es el momento, y lo paras ahí, es que no voy a cambiar de idea, ya está la decisión tomada. En estos momentos no te voy a dar lo que me estás pidiendo, o no es lo que corresponde hoy, o no te doy permiso para que hagas tal cosa. No tenemos por qué darles tantas explicaciones, porque ya lo saben, ya saben qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Las explicaciones son una puerta abierta a que sigan empujando, empujando, empujando. Es como el semáforo naranja. Si tú sabes que lo que quieres mostrar es un semáforo rojo, muestra un semáforo rojo. Si quieres mostrar un semáforo verde, muestra un semáforo verde. Y si no sabes si el semáforo es verde o rojo, entonces dile, ahora mismo no lo sé. Déjanos que lo pensemos. Voy a tomar una decisión. En 10 minutos te contesto. Mañana te contesto. Necesito una semana. Lo tengo que investigar. No estoy segura. Eso sí lo puedes hacer. Ese es el semáforo naranja. Pero mi consejo aquí es que lo cortéis antes, porque os veis todos arrastrados. La niña llora, los padres gritan, desembocáis en una situación y probablemente si vosotros, los adultos, lo cortáis, no voy a seguir con esta conversación, para mí se ha terminado, y permitís que ella esté frustrada y enfadada porque ella puede frustrarse. ¿Cómo no se van a poder frustrar nuestros hijos? Esto lo tenemos que aprender. Es importante que toleremos la frustración de nuestros hijos. Es muy importante. Es importante que aceptes que tu hija a lo mejor no está de acuerdo contigo y que no le parece bien tu decisión. Bueno, pues no le parece bien tu decisión y no pasa nada. Nuestros hijos no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros. Aquí hay una madre que lo pasa mal, me imagino que lo pasarás fatal porque le está costando la separación con vosotros, porque no quiere ir al casal en verano, porque le costó la escuelita y lo pasa horrible. Me imagino que será inevitable que vaya, ¿no? Eh, es que pensad que los niños son mamíferos y que a esa edad están diseñados para seguir en el entorno familiar y que sacarle del entorno familiar pues es algo que tenemos que hacer porque no podemos ocuparnos de ellos, pero no es fácil. Y yo creo que esto es algo que tenemos que entender, no es fácil, no tiene por qué ser fácil tampoco. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues les podemos ayudar haciendo un cuento, como el cuento que he explicado antes, con la situación de la separación. Les podemos ayudar dándoles una nota cada día, dejándoles una nota para que la vean cuando estén en el cole, un dibujo, unas sumas, si le gustan las sumas, pintar corazones de colores, algo que un niño de esta edad, de 4 añitos, pueda ver. Cuando digo suma me refiero a suma de puntos, que hay niños a los que les gusta, algo que al niño le vaya a gustar, ¿no? Una sorpresa que él vea cuando ya os hayáis despedido. Puede llevarse un objeto tuyo y le dices cuando estés triste, te lo agarras. Y le puedes contar un cuento, le puedes contar cada noche un cuento de osos. El cuento de unos osos que los Sedno chiquitín tenía que ir al cole de los osos en el bosque. Y un día pescaban un salmón, otro día saltaban a la comba, otro día hacían figuras con el barro de una charca. Cada día le cuentas una aventura de este oso. A este oso le resulta un poquito difícil separarse de los padres y despedirse de los padres, pero lo consigue. Y luego en el cole está bien. En el cole consigue que la situación esté bien. El cole del oso tiene que ser muy parecido a vuestro cole. Tiene que haber un maestro oso o una maestra osa. Tienen que hacer cositas parecidas a las que haga él para que haya una identificación. Pero tú no le digas que él es el oso. Esta herramienta de utilizar cuentos donde los animales son mamíferos, a mí me gustan los osos, pero pueden ser conejos, ratoncitos de campo, ardillas, un animal que sea cercano para el niño, con el que se pueda identificar, os sirve para muchísimas situaciones difíciles. Y cada día les contáis un episodio de la historia. Lo importante es que la historia le resulte atractiva, que sea una historia chula, para que quiera escucharla a la noche siguiente. Pero metéis la parte pedagógica sin que se note.
para que la vaya incorporando, la vaya incorporando, la vaya incorporando. Suerte, suerte con ese niño. A ver, tengo aquí un... Aquí nos dicen que hay un niño que empieza la escuela en septiembre. Y la madre dice que si se puede quedar 1 o 2 días de la semana en casa, o si puede ser problemático. Aquí estamos con lo de ocuparse o preocuparse. El problema lo tienes ya. Es decir, ¿vas a aumentar el problema de ahora para evitar el problema del futuro? A veces funciona, pero no sabemos si eso va a funcionar o no. Cuando empiece la escuela estará un poquito más maduro y a lo mejor le resulta más fácil. Yo siempre soy partidaria de dejar a los niños en casa. En eso soy un poco antigua. Creo que están muy bien. Los niños que no están bien en el cole están muy bien en casa. Y que la adaptación no tiene por qué ser de 5 días. Pensad que lo de 5 días es por el trabajo de los padres, no porque sea el ideal para los niños. A lo mejor el ideal para los niños es ir 2 días, 2 horas al día. A lo mejor el ideal es ir con papá o mamá al cole. Entonces, yo desde luego, si tenéis la opción de no llevarle todos los días, le dejaría unos días en casa, si eso os funciona. Bueno, pues mi hija llora porque cree que queremos más a su hermano que a ella. Y cuando no le sale algo bien, se frustra y llora. Pues, Carolina, y aquí tenemos a otra persona que también nos habla de celos, una niña de 5 años agresiva con su niño de 2. ¿En qué momento necesita una intervención más profesional? Hombre, yo creo que tu hija lo que tiene son celos y lo que hace es lo que hacen muchísimos, muchísimos niños. No creo que sea, no lo sé, no creo que sea una cuestión de un profesional, pero sí pienso que necesitáis ayuda vosotros, los padres, para manejar esta situación. ¿Cómo se maneja una situación de celos? Pues se maneja primero no comparando nunca a los niños, ¿no? Aquí se lo digo a Carolina, nunca le digas os queremos igual a los dos, porque tu hija no quiere que le quieras igual que al hermano, quiere que le quieras solo a ella. No le vas a decir solo te quiero a ti, pero le vas a hablar solo del amor que tú sientes hacia ella. Es que queréis más a mi hermano que a mí. Y le hablas del amor que sientes hacia ella. Yo te quiero desde que eras una lentejita y estabas en mi barriga y sabía que estabas ahí, te notaba. Oye, dabas unas patadas, madre mía, las patadas que dabas. Y cuando saliste y te vi esa carita, no sabes la ilusión que me di, yo te tuve en mis brazos y le hablas del amor que le tienes a ella, olvidándote del hermano, porque eso es lo que necesita. Lo que necesita es asegurarse de que tiene un amor infinito. Luego a veces sí se le puede decir, es que, claro, es que tu hermano necesita mucha atención porque no sabe hacer nada. Pero sabes que cuando tú tenías su edad hacíamos lo mismo contigo y le podéis enseñar las fotos de cuando ella era pequeña para que vea que vivió lo mismo que está viviendo el hermano ahora. Una cosa que os digo a todos los que tenéis varios hijos y tenéis este problema de celos es que ayuda mucho permitirles que vivan una fantasía de hijos únicos. Es que yo creo que a ti te gustaría que tu hermanito no hubiera nacido, que estuvieras tú sola. Entonces, y la exageráis. Podríamos ir juntas al cole. ¿Tú crees que tu profe me dejaría sentarme contigo en tu sillita? ¿Tú crees que nos caben, que cabemos las dos, tu culo y el mío? ¿Caben los dos culos en la sillita de tu cole? Si es que están en la etapa del caca, culo, pedo, pis, eso les va a gustar. Nos podríamos pegar con pegamento y estaríamos todo el rato juntas. Aquí lo más importante es que sean ellos los que empiecen a procesar lo que quisieran hacer si no existiera su hermano pequeño. Lo siguiente es decirles que no le vais a permitir pegar al pequeño, pero que entendéis que el pequeño les moleste. Hay que hablar de los celos, les tenéis que decir, eso se llaman celos. Y es una emoción enorme y muy fea, es feísima. Entonces, cuando vengan los celos, ven a contármelo. Mamá, tengo ganas de pegar a mi hermano. Mamá, tengo ganas de romperle un juguete. Mamá, tengo ganas de fastidiar a mi hermano. Ven y me lo cuentas. Porque yo sé que si te doy 12 besos y 3 abrazos, se te van a pasar un poquito esas ganas. En Relájate y Educa, el primer curso que hice se llama No más peleas entre hermanos, porque ahora lo regalamos cuando os matriculáis en algunos otros programas, porque es muy difícil la relación entre los hermanos. Para ellos es dificilísima. Y
bueno, pues hay que ayudarles, pobrecitos, lo pasan fatal. Aquí nos habla también otra madre de unos hermanos de 14 y 13 años que pelean mucho entre ellos y que sus faltas de respeto son también mayores, cada vez mayores, y que se insultan. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es generar espacios donde estén separados, ¿no? Hay que decirles, no os podéis hablar durante la cena, excepto si es con educación. Eh, si vais a insultaros, tenéis que estar un día entero sin comunicaros. Te prohíbo hablar de tu hermana y a ti te prohíbo hablar de tu hermano. No quiero que menciones su nombre, no quiero que la mires, no quiero que te relaciones con ella o con él. O sea, separados, porque muchas veces los niños lo que necesitan es espacio, porque están obligados a compartir su espacio con otra persona de la familia que les molesta bastante, ¿no? Su presencia, no digo que les moleste porque les haga cosas, sino que la sola presencia les molesta. Entonces aquí lo que hay que hacer es generar espacios separados. Ellos no se van a separar porque la relación fraternal es tan compleja que nos atraemos como si fuéramos imanes y a la vez lo que queremos es estar sin la otra persona. Entonces somos nosotros los que tenemos que generar estos espacios de separación porque ellos no van a ser capaces. Y cuando decimos te prohíbo que mires a tu hermano, te prohíbo que hables con él y viceversa, esto no tiene que ser del uno al otro, sino tiene que ser recíproco. No les estamos castigando, lo que estamos haciendo es ayudarles a estar separados, a alejarse. Y aquí tienes que hacer unos límites muy claros para que no se estén agrediendo todo el día. Bueno, voy a despedirme ya. Ha sido una pena que no hayamos conseguido hacer el directo en Instagram, pero bueno, así es la vida, lo colgaremos igualmente. Quiero recordaros que vamos a empezar el lunes 8 de julio el reto de 5 días para dejar de gritar en casa. Es un reto súper práctico, muy rápido, vas a ir integrando herramientas cada día. Lo han hecho, no sé si más de 20.000 personas ya, he perdido la cuenta, esta es la 14ª edición y publicaremos toda la información en Facebook, en Instagram y si tengo tu correo electrónico, que es lo mejor, te lo mandaré por correo electrónico y si no lo tengo, mándanos un mensaje privado y dinos que quieres recibir nuestra información y así podrás empezar el lunes el reto de 5 días, es totalmente gratis para dejar de gritar en casa. Te mando un beso enorme y espero que disfrutes este mes. Adiós, que estés muy bien.